Hola, pues buenas noches. Voy a hacer mi trade recap. Recuerden que este es un diario personal eh, donde voy a hacer una revisión de lo que vi, lo que ejecuté y también lo que no ejecuté. Eh, Vamos a empezar revisando el Nasdaq. Eh, Como pueden ver, tuve una gran cantidad de posiciones. No es algo que, que me enorgullece. Eh, Están marcados aquí. La primera línea roja es aproximadamente donde fue la apertura del mercado. Después la segunda es aproximadamente el momento en el que llegué y estaba ya frente a mi terminal. Y la tercera línea es ya el cierre. Entonces, nuevamente, como pueden ver, dentro de este par tuve una gran cantidad de posiciones, lo cual, pues sí, claramente no me enorgullece. Pero bueno, fue lo que sucedió. El primer trade que yo iba a tomar se encontraba, de hecho, en este nivel. En el análisis previo que compartí, comentaba al inicio de la sesión, comentaba que mi objetivo para ver si existía una posibilidad de que retomara la tendencia hacia arriba dentro de esta sesión, era ver si el nivel aquí marcado de 5 minutos era roto y por lo tanto, bueno, roto y que tuviera una razón de ser para entrar. Ahí, afortunadamente, lo que hice fue, cuando rompió, lo que hice fue pasar a un minuto y esperar una confirmación. Me enorgullece y estoy contento de que no tomé ningún trade ahí. Anteriormente, pues muy probable que yo hubiera entrado simple y sencillamente porque estaba viendo algo en esta zona. Eh, pero, pues bueno, repito, fue una buena noticia que no entré. La mala noticia es que bajó más de 150 puntos posterior a que yo no decidí entrar en posición de compra, pero pues bueno, tampoco decidí entrar en posición de venta. Cuando yo tenía, pues sí, realmente una posibilidad interesante de haber entrado, ya que lo que estaba haciendo aquí el precio era precisamente volver a probar el Asia Low. Entonces lo estaba volviendo a testear y de ahí bajaba abruptamente. No había una entrada clara. Eso es también la realidad. No estaba para nada limpio esa primera opción. Sin embargo, ¿qué era lo que se formaba? Se empezaba a formar aquí un Fair Value Gap, perdón, un Fibonacci, una estructura que me hubiera permitido precisamente pues entrar aproximadamente en este nivel. Sin embargo, inicialmente, bueno, lo que sucedió fue, y esta primera posición que tengo de este lado, esta posición de aquí, tenía una razón de ser. Esa razón de ser era que estaba yo viendo, bueno, aquí pueden ver completamente el historial de las últimas semanas, pero nuevamente lo que quiero mostrarles es donde yo entré, era esta zona de una hora. Esa zona de una hora que me permitía pensar en un reversal precisamente para pues buscar entrar y tomar ese impulso hacia arriba para posteriormente pues ver si tomaba hacia abajo. Aquí inicialmente sí, la posición, entré en una posición de mercado en este nivel, y lo que sucedió, yo tenía mi stop por debajo de esto, permitiéndole que tomara un poco de liquidez, que a veces basta un punto para que sea una toma de liquidez. Lo podemos ver aquí, fue muy cercano a que se hubiera cerrado. Sin embargo,
la buena noticia inicialmente para mí fue que volvió a subir e invertía este Fair Value Gap que existía aquí, lo invertía para hacerlo de 1 minuto y por eso sostuve esta posición. Mientras yo veía que lo rechazaba principalmente con esta vela de aquí, mantuve la posición, sin embargo acá veía que no rompía. Yo esperaba una reacción más agresiva para confirmar precisamente mi entrada, y lo que decido hacer es salirme en break-even. Probablemente si hubiera dejado, hubiera pues sí podido tomar este impulso que existía acá, que era aproximadamente de, vamos a ver, bastante grande, ¿no? Ahí está, listo, de 61 puntos aproximadamente. Sí, yo tenía un stop bastante grande, casi de lo mismo, pero bueno, hubiera tenido la oportunidad de salir en una posición al menos con 1 a 1. Ahora, nuevamente aquí lo que yo sabía era que existía una estructura bastante interesante y que existía la posibilidad pues de bajar. Yo había dejado posteriormente esta posición abierta, o más bien esta posición pendiente, esperando que bajara más bien a probar y volviera a retomar ahora sí la tendencia hacia arriba, ¿no? Considerando nuevamente que lo que teníamos era una barra de 1 hora que había sido rechazada, o una zona de 1 hora que había sido rechazada. Sin embargo, bueno, aquí lo que sucedió es que bajó, hubiera subido si acaso a quedarme en break-even, pero bueno, me sacó directamente en donde tenía yo mi stop loss. Esta fue pérdida total de mi posición, pero sin embargo hacía ese retest de este nivel para volver a bajar y pues bueno, generar un impulso bastante interesante. Aquí también lo que sucedió es que se venían las noticias. Con las noticias, bueno, vino mucho movimiento y mi principal error en este caso fue empezar a entrar desde mi teléfono. Porque digo que ese fue mi principal error, y haber entrado desde mi teléfono, porque realmente yo ya no estaba frente a mi computadora como para poder, ¿sí? O sea, monitorear y ver realmente en tamaño grande qué es lo que estaba sucediendo y tomar decisiones con información. Estaba tomando decisiones por impulso, que bien mal, digo bien mal porque pues al final pude terminar el día en break-even, y todo gracias a esta última posición que volví a entrar aquí. Veía que rechazaba, nuevamente aquí, es más, de hecho yo iba manejando, porque había ido a recoger a mi hijo, y ya metí la posición. Estas últimas posiciones las metí ya nuevamente en el teléfono, ya no teniendo foco y visibilidad real de lo que estaba sucediendo, simple y sencillamente viendo el teléfono de reojo, entrando. Aquí nuevamente entré y esta es la posición que les decía que me ayudó pues a poder cerrar en break-even. Y lo siento, la razón de haberme salido en ese nivel, esto se está moviendo, pero era, bueno, básicamente mi high del día anterior. Entonces, mira, fue una buena posición al final del día, pero bueno, aprovechando para mostrarles, quiero que vean cuál es precisamente de mis mayores errores. Revenge trading, estar entrando una y otra vez dentro de un mismo nivel, simple y sencillamente porque esta es la buena, esta es donde voy a poder subir y recuperar todas las pérdidas que tuve anteriores. Vámonos a 1 hora de días anteriores. No estoy en 1 minuto. O sea, en una vela de 1 hora, vean cuántas posiciones he llegado a abrir. Entonces,
nuevamente, ya es parte de las lecciones que se han ido llevando, y sobre lo que seguimos trabajando. Vamos a revisar el euro. En el euro es la misma situación, inicio de mercado, la zona donde aproximadamente yo entré, y el fin de mercado. Aquí yo veía una consolidación previo a la apertura. Estaba en estas líneas en estos niveles de acá. Estaba consolidando en esta parte de aquí. Y en mi análisis yo decía, ok, quiero ver una ruptura de este nivel para pensar en volver a entrar hacia abajo. Inicialmente yo tenía mi posición más o menos, si no me equivoco, en este nivel. O sea, había estado a nada de poderse activar, y haber tomado, digamos, hasta acá. Pero bueno, todavía la dejé. Sin embargo, eliminé mi posición previo a las noticias, a la noticia de las tasas de interés de Jerome Powell. Entonces, sin embargo, es bastante interesante. Yo tenía mi stop por acá arriba de esta vela, de la que formaba Fair Value Gap de aquí. Yo tenía mi stop aquí, unos pips arriba de. Si yo hubiera dejado la posición que tenía de este lado y de hecho yo la tenía, si no me equivoco, por acá. Ahorita lo podemos validar rápidamente en el TradingView. Si lo que hice fue aquí, igual, aquí ya yo no estaba viendo qué era lo que sucedía de forma atenta, estaba viendo en el celular, y entro y pongo una posición de venta. Si había puesto yo mi stop, si no me equivoco, por aquí, y eso viendo. Así es. Había puesto yo mi stop aquí pensando que iba a soportar. Cuando veo que la reacción no es tan agresiva, decido cerrarla inmediatamente. Digo, qué bueno, porque de repente si hubiera habido una reacción más fuerte, pero para haberme ido sacado directamente con pérdida total de esa posición, del riesgo que tengo. Si hubiera respetado mi posición original, hubiera tenido una ganancia considerable. Esto es directamente en lo que pudimos ver en la plataforma de MetaTrader, con los trades reales que realicé. Voy a borrar todo aquí para tener listo para mañana, y vamos nada más a dar una revisión muy rápida desde TradingView. En TradingView, nuevamente, aquí es lo que estaba yo viendo cuando estaba yo llegando. De hecho, aquí tengo marcada de 5 minutos, que era el que decía a qué iba yo a esperar. Venía para acá, yo tenía marcado mi Asia Low, aquí lo pueden ver. Tomaba el Asia Low. Sin embargo, por lo que les decía, no había una posición clara de entrada. Si acaso, yo ahí seguía esperando que esto hubiera sido un simple take on liquidity, y estuve a nada de poner una orden de mercado, porque ya bajó, subió, regresó al nivel. Ahorita, anteriormente hubiera ejecutado sin haber pensado. El día de hoy tuve la paciencia para posteriormente ver qué se generaba esto. Entonces ahí rompía la estructura. Sin embargo, el precio jamás volvió a retestear. O sea, lo único que volvió a hacer prueba fue aquí. Sin embargo, no era un nivel ya suficientemente interesante para mí, simple y sencillamente al ver la estructura. Yo veía que seguía bajando. Aquí es, de hecho, la posición que les comentaba que yo tomaba. Si no me equivoco, la tomé aproximadamente por aquí.
Vamos a ir hace un minuto. La tomaba por aquí después de haber visto que había tomado ya la liquidez de 1 hora, que había cerrado debajo de mi marca y había reaccionado. Yo entré aquí con una orden de mercado. Entonces, inicialmente bajó, después parecía que ya había roto completamente, venía otra vez. Aquí es lo que les decía, que no alcanzaba a cerrarse mi posición porque había puesto 2 puntos debajo mi stop. No alcanzaba a cerrarse, volví a subir. Yo cerré aproximadamente por aquí. Después empezaba a respirar tranquilo de sí, lo logré, qué bueno que me salí. Pero lo que venía después era esa subida. Ahora, yo les comentaba viendo el gráfico que yo estaba esperando ver precisamente dentro de esta estructura 2 niveles. Si hubiera dejado la posición, inicialmente mi primer punto era a revisar, pues sí, era aquí en el 50%, después en 61.8 y de ahí al 75. Vamos a ver cómo se comportó. Esta es la razón por la que me gusta hacer trading con estos niveles. Normalmente ves reacciones bastante interesantes que puedes empezar a confirmar. Yo en ese momento les comentaba que yo tenía ya una posición que había dejado pendiente aquí. Vamos a verlo en 5 minutos porque lo dejé justo debajo de esta y estaba yo con aquí. Si yo me hubiera ido, más bien aquí pensaba que podía subir más, y simple y sencillamente porque no había tomado este nivel. Este nivel se había quedado sin mitigar, entonces por eso fue que respeté esa posición, pensando que podía ser o hacer el movimiento que yo esperaba. De ahí bajaba y de repente ya explotaba completamente. Entonces esa fue la primera posición que tuve perdida. Después veía por acá, ya estaba yo bastante fuera de atención. Ya empezaba yo a prepararme para poder salir. Aquí había una nueva oportunidad. Y después, bueno, lo demás es historia. Cómo empezó a reaccionar. Nuevamente yo aquí medio alcancé a ver, y entonces por eso fue que empecé a tener algunas posiciones, pero ya veía yo completamente de reojo, ya no sabía qué es lo que estaba sucediendo. La posición que yo alcancé a tomar, si recordarán, fue aproximadamente a esta altura, si no me equivoco. Sí, más o menos fue 1.53 de ganancia. Nuevamente, donde la terminé cerrando precisamente cuando me llegó la alerta de que había tocado el previous day high. Ese fue mi día en el Nasdaq, pero el día que, bueno, esto ya es el movimiento que ha hecho previo a la apertura. En el euro, pues fue todavía, digamos que peor. Lo vamos a quitar por este momento. Esta línea de 5 minutos yo la había marcado precisamente en el análisis previo que compartí por la mañana, que esperaba ver precisamente que existiera una ruptura por ahí. Dejé marcado de acá, nada más porque ahí veía en esos 5 minutos que existía un rechazo, aparte de que era un fair value gap de 5 minutos. Estábamos hablando del London Low, y ahí es donde bajaba. ¿Qué es lo que yo veía? Quise ser muy estricto, digamos. Inicialmente
que veía aquí era, y es la razón por la que yo había puesto mi entrada más arriba, la vi sobre 5 minutos. Ni siquiera era esperándome este Fair Value Gap de acá. Para mí, recordarán en un video previo que había comentado que si en el impulso empieza con una vela hacia la misma dirección los Fair Value Gaps, entonces aquí es vela hacia abajo, vela hacia abajo, vela hacia abajo y vela hacia abajo. Y hay 2 Fair Value Gaps, yo entro en el primero. Entonces, en el segundo, perdón. Entonces lo que yo había visto era, ok, vamos a entrar en el segundo, más o menos en este nivel de la mitad, yo lo puse como por aquí, de este breaker block que existía de este lado. Entonces nuevamente vamos a decir que lo puse ahí, lo tenía con ese stop y apuntando hasta acá. Entonces yo buscaba tener una posición con regreso de 2.46 aproximadamente. Esto es lo que les comentaba. No llegaba directamente hacia mi entrada, se quedaba muy cerca de mi entrada, veía que bajaba, y normalmente lo que hago en esta situación donde no rompe y crea un displacement dentro de este mismo nivel, es una de dos: mando mi stop loss, digamos, a break even o unos puntos abajo, o cierro de inmediato. En este caso, si yo me hubiera esperado, ahí todavía me hubiera esperado, y ahí lo máximo es que yo hubiera puesto en break even. Ahora, eso sí, suponiendo que yo hubiera entrado aquí. Una de las cosas también que tengo de regla y que no cumplí en este caso es que mi entrada debe ser apenas arriba de donde se podría decir que está la liquidez. Yo debí de haber puesto mi stop en el mismo nivel. Yo hubiera podido al menos ir a este nivel, que era una posición de 2-1, o irme hasta 2.37. Es normal, y eso solamente por estar haciendo o enfocándonos en el A-Shallow, que es otro nivel considerable dentro de mi estrategia. Y ahí estaba. Si yo hubiera dejado eso durante las noticias, con eso me hubiera bastado para haber hecho pues un 2.37 aproximadamente, digamos, cerrémoslo en 2, lo cual pues sí, basta para poder volverse un profitable trader. Eso fue lo que sucedió en el día de hoy. De ahí, ahora sí, como decimos aquí, estirando mucho la liga. Si hubiera estado monitoreando, probablemente hubiera podido pasar mi stop loss a este punto y haber ido recorriendo, buscar 3 y ya, en la mejor de las suertes, haber ido por alrededor de 4. Pero bueno, todo se ve bien en un análisis previo, la realidad es otra. El día se terminó en break even y la semana va en alrededor de .30 R. Muy por debajo de lo que quisieras, esperaría, pero el punto es no rendirse, continuar revisando. Voy a seguir compartiendo. Antes de haber hecho lo que hice en las posiciones del Nasdaq, yo me había ido de casa bastante feliz, pensando en el estar compartiendo, estar subiendo en tiempo prácticamente real lo que estoy haciendo, etcétera. Me ha ayudado a contenerme en el momento en el que salí. Pues bueno, empecé a cometer los mismos errores. Si les
agrada, si llegaron a este punto del video, les agradó, por favor háganmelo saber. Uno de los planes que tengo es poder hacer un en vivo de lo que veo en las mañanas por YouTube, y compartir. Mi idea nuevamente no es volverme un generador de contenido, es simple y sencillamente compartirles mi proceso, y que mejor aún sería poder generar una comunidad de traders serios que están buscando hacer o llegar a ese punto de volverse rentables. Y esa comunidad, no hablo de millones de personas, mi ideal 5 personas que podamos estar compartiéndonos y revisando nuestros trades y hacer esto que le llaman trading buddies. Pues bueno, con eso sería increíble para mí. Si alguien está interesado, porque llegó al final de este video, bienvenido. Muchísimas gracias.